Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en la mente de una figura que, parece casi adelantada a su tiempo. Demócrito de Abdera, el famoso filósofo risueño. Vamos a intentar entender cómo, hace ya 2500 años, sin tener la tecnología de hoy, claro, llegó a imaginar un universo hecho de partículas diminutas, átomos, y vacío. Es una idea que, la verdad, sorprende por cómo conecta con la ciencia mucho después. ¿Cómo pudo ser? ¿Y qué nos dice hoy? Esa es la gran pregunta, sí. Y para intentar responderla, pues nos basaremos en lo poco que nos queda de su obra, que fue muchísima, pero se perdió casi toda. Tenemos fragmentos, testimonios de otros filósofos, como Aristóteles, que, lo estudió bastante, aunque no siempre para darle la razón. Claro. Y también, por supuesto, los estudios modernos. La idea es destilar lo esencial de su pensamiento, desde esa teoría atómica tan chocante hasta su propuesta para vivir bien, para alcanzar la serenidad en un cosmos que él veía como puramente material. Pues vamos a ello, a desentrañar las claves de este pensador tan audaz. Quizás, como decías, uno de los más modernos de la antigüedad, ¿no? Primero situémoslo un poco. Demócrito nace en Abdera, en Tracia, allá por el 460 a.C., más o menos. O sea, vivió en la misma época que Sócrates, que Platón. Sí, contemporáneo. Aunque por el tipo de filosofía que hacía, más centrada al principio en cómo es el universo, se le suele meter en el grupo de los presocráticos. Y sabemos algo de su vida, ¿no? Las fuentes antiguas como Diógenes Laercio nos cuentan cosas interesantes. Parece que venía de familia con dinero y que usó la herencia para viajar un montón. Egipto, Persia, Babilonia. Dicen que buscando sabiduría, ¿no? Hablando con sabios, geómetras, astrónomos de otras culturas. Una mentalidad muy abierta, muy cosmopolita para su época. Ya. Y luego, al volver, parece que cambió de vida. Más austero, ¿no? Dedicado a investigar, a escribir sin parar. Le atribuyen una barbaridad de obras. 70, 90 títulos. Una producción enorme, sí. Aunque, como decíamos, nos quedan solo fragmentos, como piezas sueltas de un puzzle gigante. Unos 300 fragmentos, más o menos. Y esa imagen tan famosa, claro, la del filósofo que ríe. Exacto, esa etiqueta le persigue. La anécdota dice que se reía un poco de la gente, de las preocupaciones humanas que le parecían un poco absurdas comparadas con el universo. Hay otras historias más extremas, ¿no? Como que se quedó ciego a propósito para concentrarse mejor. Uf. Pero eso suena más a metáfora, ¿verdad? Una forma de decir que tenía una capacidad de concentración brutal. Lo que sí es seguro es que fue muy influyente. Fue discípulo de Leucipo, que según la tradición fue quien empezó con esto del atomismo, aunque de Leucipo sabemos aún menos. Ya. Y Demócrito vivió muchísimo, además. Más de 90 años, dicen algunos, incluso 100, lo que también ayuda a crear esa aura de leyenda. Bueno, pues entremos ya en materia. La teoría atomista. Es que impresiona pensar que esta es la primera explicación así sistemática, mecanicista pura y dura, y materialista, de cómo es la realidad que encontramos en Occidente. Totalmente. Piensa en el desafío intelectual que tenían delante. La gran figura era Parménides, que con una lógica aplastante decía: el ser es uno, inmóvil, eterno, no cambia. Pero claro, tú miras a tu alrededor y ves todo lo contrario. Movimiento, cambio, montón de cosas distintas. Exacto. ¿Cómo encajas la lógica de Parménides con la evidencia de los sentidos? Ese era el gran nudo gordiano de la filosofía de entonces. Y la solución de Leucipo y Demócrito fue, genial, radical. Dijeron, vale, la realidad última está hecha de dos principios. Por un lado los átomos, que son lo que es, el ser, el toon griego, y por otro el vacío, que es lo que no es, el no ser, to kenon. Y aquí está la bomba. Que el vacío, el no ser, existe. Eso para Parménides era impensable. Una contradicción en los términos. Exactamente. Para Demócrito, el vacío no es la nada absoluta, no es que no haya nada. Es espacio real. Infinito. Y es tan necesario como los átomos. Porque sin vacío, ¿dónde se mueven los átomos? Claro, estarían todos pegados, inmóviles. Eso es. Sin vacío no hay movimiento. Y sin movimiento no hay cambio, no hay multiplicidad.
El universo sería ese bloque único de Parménides. Afirmar que el vacío existe fue el paso clave para poder explicar el mundo que vemos. Vale, aceptamos el vacío. Hablemos de los átomos. ¿Cómo son exactamente? Si son el ser, ¿tienen las características que decía Parménides? Pues sí y no. A ver, cada átomo individual sí cumple, digamos, con parte de lo que decía Parménides. Son las unidades últimas de todo, pequeñísimos, indivisibles, de ahí viene la palabra, átomo, sin cortes, sin partes, son eternos, no se crean ni se destruyen, son sólidos por dentro, homogéneos. O sea, cada átomo es como un pequeño ser parmenidio. En cierto modo, pero, y esta es la otra gran ruptura, no hay un solo átomo, hay infinitos. Infinitos en número, y esto es crucial, infinitos en forma. No son todos iguales. Ah, ahí está la clave. Porque si no, seguiríamos sin poder explicar la variedad de las cosas. ¿Cómo explican que haya cosas tan distintas como, no sé, una piedra y el aire, si todos son átomos de lo mismo? Pues porque sus diferencias, según nos cuenta sobre todo Aristóteles, no son de cualidad interna. No es que haya átomos de piedra y átomos de aire. Las diferencias son puramente geométricas y cuantitativas. Se distinguen por varias cosas. A ver. Primero, la forma o figura que tienen. Hay átomos lisos, redondos, otros angulosos, rugosos, con ganchitos, infinitas formas posibles. Segundo, el orden o la disposición en que se juntan, como las letras. Si juntas una A y una N, puedes tener AN o NA. Son las mismas letras, pero el orden cambia el resultado. Entiendo. Tercero, la posición, cómo están orientados en el espacio. Una N, si la giras, se convierte en una Z. La misma forma, pero distinta posición. Forma, orden, posición. Y añaden algunas fuentes que también se diferencian por el tamaño, la magnitud, y quizás por el peso, aunque esto último es más debatido. No está claro si la idea del peso ya la tenía Demócrito o fue algo que añadió Epicuro después. Vale. Y un detalle que has mencionado antes, pero que es importantísimo. Todo eso que nosotros percibimos, los colores, los olores, el calor, el frío, eso no está en los átomos. Correcto. Eso es fundamental. Esas son cualidades secundarias, diríamos hoy. Son sensaciones nuestras, subjetivas. Son el resultado de cómo chocan los átomos de fuera con los átomos de nuestros órganos sensoriales. La realidad última, lo que existe objetivamente para Demócrito, son solo átomos, con sus formas, tamaños y posiciones, moviéndose en el vacío. Nada más. Tenemos entonces ese universo, una especie de baile infinito de partículas chocando en el vacío. ¿Y qué las mueve? ¿Hay alguna fuerza externa? Nada externo. El movimiento es eterno y forma parte de la naturaleza misma de los átomos. Siempre se han movido y siempre se moverán. No hay un primer empujón. Simplemente se mueven, chocan unos contra otros continuamente en ese espacio vacío. ¿Y cómo es ese movimiento? ¿Dirigido? ¿Caótico? Es espontáneo, digamos. No hay una finalidad, no se mueven para conseguir algo. En ese sentido, es azaroso. Pero también es necesario, porque es su forma de ser. No pueden no moverse. Chocan y rebotan según sus formas y trayectorias. Y cuando chocan, a veces, se quedan juntos. Eso es. Si sus formas encajan bien, o si tienen ganchos que se traban, pues se unen y forman agregados, conjuntos de átomos. Y esos agregados temporales son las cosas que vemos. Una mesa, una nube, tú, yo. O sea que las cosas nacen y mueren. Los objetos compuestos, sí. Nacen cuando los átomos se juntan de una determinada manera y mueren o se deshacen cuando esos átomos se separan. Pero los átomos en sí, los ladrillos fundamentales, son eternos. Vuelven al vacío, listos para formar otras combinaciones. Es un ciclo constante. Lo que me sigue pareciendo increíblemente moderno es ese mecanicismo absoluto. No hay dioses moviendo los hilos. No hay un plan cósmico ni fuerzas raras como el amor y el odio que decía Empédocles. Es física, pura y dura. Esa es la esencia, ¿sí? El universo de Demócrito funciona por necesidad, por ananqué. Todo lo que pasa es el resultado inevitable de las colisiones de los átomos, siguiendo las leyes que derivan de sus propias formas y movimientos.
No hay propósito. Aunque Aristóteles les criticó por eso, ¿no? Por no explicar de dónde venía ese movimiento inicial. Sí, Aristóteles necesitaba una causa primera, un motor inmóvil. Pero para los atomistas el movimiento era algo básico, un principio, no algo que necesitara explicación externa. Siempre ha estado ahí. Pero has mencionado antes azar y necesidad. A veces se dice que Demócrito hablaba de ambas cosas. ¿No se contradicen? Es un punto delicado, sí. Hay un fragmento que dice algo así como: todo es fruto del azar y la necesidad. Probablemente cuando habla de azar, Tietze no se refiere a un caos absoluto donde todo puede pasar. Podría significar ausencia de finalidad, que las cosas no pasan con un propósito. O quizás se refiere a la contingencia de las colisiones iniciales que dieron lugar a este mundo concreto y no a otro. Vale. Pero una vez que esas colisiones ocurren, lo que sigue ya es por necesidad, por las leyes de la física atómica, digamos. No hay un plan detrás, solo una cadena de causas y efectos mecánicos. ¿Y esta visión tan radicalmente materialista llegaba hasta el alma humana? ¿También era átomos? Absolutamente. Nada de espíritus inmateriales para Demócrito. El alma, la psique, también estaba hecha de átomos, pero de un tipo especial. Átomos muy pequeños, muy lisos, esféricos, ígneos, como de fuego, y supermóviles. ¿Y dónde estaban esos átomos del alma? ¿Repartidos por todo el cuerpo? Eran los que permitían sentir y moverse, pero se concentraban sobre todo en el cerebro, o quizás en el corazón, las fuentes varían, y esa concentración era la responsable del pensamiento, de la mente. Entonces, ¿qué pasa al morir? Los átomos son eternos, has dicho. Los átomos sí, pero el conjunto, la estructura que forman para constituir un alma individual, no lo es. Creían que la vida se mantenía por la respiración, que constantemente metían nuevos átomos de fuego del aire para reponer los que se iban escapando. Al morir, dejas de respirar, ya no entra ese combustible, y los átomos del alma se van dispersando poco a poco, se separan, dejan de funcionar juntos. El alma, como entidad individual, se disuelve. O sea que no hay inmortalidad personal, ni conciencia después de la muerte. Exacto. El yo se desintegra junto con el cuerpo. Es una visión bastante directa. Si la realidad última son esos átomos que no vemos y el vacío, y lo que sentimos, colores, sabores, es subjetivo, ¿cómo podemos estar seguros de conocer algo? Me imagino que tuvo que pensar en esto, en cómo conocemos. Claro, y de hecho desarrolló una teoría del conocimiento, una epistemología muy interesante y también muy influyente. Se nota la influencia de los eleatas, de esa distinción entre la opinión y la verdad. Demócrito distingue dos formas de conocer. Dos vías. Por un lado, la que llama conocimiento oscuro o bastardo. Es el que nos llega por los sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto. Este nos informa de las cualidades aparentes de las cosas, si algo es dulce, amargo, caliente, frío, de qué color es. Pero Demócrito dice que todo esto existe solo por convención, nomo, no por naturaleza, phisei. Es el famoso fragmento 125, ¿no? Por convención lo dulce, por convención lo amargo, pero en realidad átomos y vacío. Ese mismo. Es brutalmente claro. Lo que llamamos rojo, por ejemplo, no es algo que esté en la cosa roja. Es el resultado de la interacción entre los átomos que emite esa cosa y los átomos de nuestros ojos y nuestro cerebro. O sea que mi rojo podría no ser exactamente igual que tu rojo. Es subjetivo. Exacto. Depende de la estructura atómica del objeto, sí, pero también de cómo estén nuestros órganos sensoriales en ese momento, de nuestro estado general. Dice en otro fragmento que no conocemos las cosas como son en sí mismas, de forma inmutable, sino como nos afectan según nuestra condición y la de ellas. Entonces no podemos conocer la realidad real. Estamos atrapados en las apariencias. No del todo, porque Demócrito propone una segunda vía, el conocimiento genuino o legítimo. Este no viene de los sentidos, sino de la razón, del intelecto, de la dianoia. La razón sí puede ir más allá de lo que nos dicen los sentidos. ¿Y qué puede conocer la razón? Puede comprender la estructura fundamental de la realidad, que todo está hecho de átomos y vacío, y puede entender las propiedades reales, objetivas de esos átomos, su forma, su tamaño, su orden, su posición, su movimiento. Ese es el conocimiento verdadero, el fiable, aunque sea más difícil de alcanzar que el sensible.
¿Y cómo explicaba él el mecanismo de la percepción? Si los átomos están lejos, ¿cómo nos llegan? Mencionaste algo de unas imágenes. Sí, la teoría de los Seidola es muy curiosa. Proponía que todos los objetos emiten constantemente como unas películas finísimas de átomos, que son réplicas en miniatura de sí mismos, como una especie de piel que se desprende. ¿Unos fantasmitas atómicos? Algo así, unos efluvios, unas imágenes. Estos Seidola viajan por el vacío y chocan contra nuestros órganos sensoriales. Si chocan contra el ojo, vemos. Si contra el oído, oímos. En el fondo, toda sensación es una forma de contacto, de tacto, entre esos Seidola y nuestros propios átomos. Es una explicación ingeniosa para la época. Desde luego. Y lo más sorprendente, volviendo a lo de antes, es cómo esa distinción entre cualidades que dependen de nosotros, color, sabor, y cualidades que están en el objeto, forma, tamaño, se adelanta siglos a lo que luego dirán Galileo, Locke, la distinción entre cualidades secundarias y primarias. Es un precursor clarísimo del pensamiento científico moderno en ese aspecto. Totalmente. Ahora, si vivimos en este universo que es pura mecánica atómica, determinista, sin dioses metiendo mano, sin alma inmortal, ¿qué sentido tiene hablar de ética? ¿Para qué esforzarse en ser bueno o malo? ¿Qué objetivo le puso Demócrito a la vida? Muy buena pregunta, porque sí, desarrolló una ética, y bastante coherente con su física. El objetivo de la vida para él es alcanzar la eutimia. Es una palabra griega un poco difícil de traducir. ¿Serenidad, quizás? Sí, serenidad, buen ánimo, bienestar interior, contento. No es buscar el placer a lo loco, el placer intenso del momento. Es más bien un estado, estable, duradero, de tranquilidad del alma, un equilibrio interior, una armonía, estar libre de miedos y de perturbaciones. Suena un poco a la ataraxia de los epicúreos que vinieron después. Se parece, sí, aunque quizás no sea exactamente lo mismo. Para Demócrito, la clave es que la felicidad está dentro de uno, en el alma, entendida como ese conjunto de átomos finos, no en las cosas de fuera, como la riqueza o el poder. Hay un fragmento que dice eso, el 171. Vale, el objetivo es la eutimia, la serenidad interior. ¿Y cómo se llega ahí, según él? ¿Cuál es el camino? La vía principal es la mesura, la moderación en todo. Buscar el término medio, evitar los excesos, pero también las carencias extremas, porque las dos cosas agitan el alma, la perturban. Hay otro fragmento, el 191, que habla de esto. O sea, ni pasarse ni quedarse corto. Exacto. Y recomienda aprender a estar contento con lo que uno tiene. No andar siempre deseando más, ni envidiando a los que tienen más suerte. Dice que es útil comparar tu situación no con los que están mejor, sino con los que están peor para valorar lo que tienes. Suena sensato. ¿Algo más aparte de moderación? Sí, claro. La sabiduría y el autoconocimiento son fundamentales. Usar la razón, ese conocimiento genuino del que hablábamos, sirve para entender cómo funciona el mundo y cómo funcionamos nosotros. Y eso nos ayuda a dominar las pasiones, a no dejarnos llevar por impulsos irracionales. Y a quitarse miedos, supongo. Eso es clave. Sobre todo el miedo a los dioses y el miedo a la muerte. Si entiendes que los dioses son probablemente invenciones humanas por miedo a los fenómenos naturales y que la muerte es solo la separación de tus átomos, dejas de angustiarte por esas cosas. El fragmento 297 habla de no temer la muerte. Y también hablaba de justicia, ¿no? Sí, la virtud y la justicia son importantes para la eutimia. Dice que actuar bien, ser justo, te da paz interior. Y al revés, cometer una injusticia, aunque nadie te vea, te genera miedo, culpa, desasosiego. Hay ecos de Sócrates ahí, en eso de que es preferible sufrir una injusticia que cometerla. Porque te daña a ti mismo por dentro. Exacto. El mayor juez es uno mismo, dice en otro sitio, fragmento 264. Es una ética muy interiorizada. Claramente es una ética muy de este mundo. Secular, podríamos decir. Sin pensar en premios o castigos divinos. Totalmente. La moral se basa en la propia conciencia y en las consecuencias psicológicas de tus actos, aquí y ahora. Y creía que la virtud se puede aprender. No naces bueno o malo, te haces. La educación, didache, y la práctica, askesis, son clave para superar la ignorancia, que es la raíz de los errores morales. Pero aquí volvemos a una tensión que ya hemos rozado antes. Si todo,
Absolutamente todo, incluidas nuestras decisiones y acciones, es el resultado necesario de choques de átomos. ¿Dónde queda la libertad? El mérito de ser virtuoso si no podías hacer otra cosa. ¿No choca esto con su física determinista? Esa es la gran pregunta. El gran debate que ha perseguido a Demócrito y a todo el materialismo determinista desde entonces. Y no hay una respuesta fácil. Algunos intérpretes piensan que, quizás Demócrito no intentó cuadrarlo del todo, que separó un poco su física de su ética. Como dos compartimentos. Podría ser. Otros sugieren que para él la cosa es más sutil, que precisamente el conocimiento de esa necesidad física, saber que eres átomos, que la muerte es disolución, es lo que te libera. Te libera de miedos absurdos, de pasiones irracionales. Y esa liberación te permite elegir racionalmente el camino de la moderación, de la eutimia. O sea, no una libertad de ir contra las leyes físicas, sino una libertad dentro de esas leyes, basada en entenderlas. Algo así. Una libertad como autodeterminación racional. Pero reconozco que la tensión está ahí. Es uno de los puntos filosóficamente más complejos y discutidos de su pensamiento. Bueno, han pasado 2 milenios y medio, una barbaridad de tiempo. ¿Por qué seguimos volviendo a Demócrito? ¿Qué es lo que nos deja? ¿Cuál es su legado más importante? Pues su legado es enorme, aunque a veces no sea tan visible como el de Platón o Aristóteles. Pero puso las bases de algo fundamental, del materialismo científico, de la idea de explicar el mundo de forma mecanicista, sin recurrir a nada sobrenatural. Y esas ideas, aunque tuvieron siglos de eclipse. Con el platonismo, el aristotelismo, la teología medieval. Exacto. Pero resurgieron con una fuerza tremenda en la revolución científica a partir del siglo XVII y son la base de gran parte de la ciencia actual. En la ciencia es que parece casi un profeta, ¿no? Bueno, profeta no sé, pero visionario desde luego. La idea de que la materia está hecha de átomos. Vale, nuestros átomos no son como los suyos, son divisibles, tienen protones, neutrones, quarks, pero la idea básica, la de buscar los constituyentes últimos, la recuperó Dalton en el siglo XIX y es lo que sigue haciendo la física de partículas. ¿Y lo del vacío? También. Su insistencia en que el vacío es real y necesario tiene ecos en la física cuántica moderna, con el vacío cuántico que no está tan vacío. Y su método, el reduccionismo, explicar lo complejo entendiendo sus partes simples y cómo interactúan. Es una herramienta básica en biología molecular, en neurociencia, en casi todo. Y fuera de la ciencia pura, en la filosofía, en la forma de pensar. Pues se le considera el padre del materialismo filosófico, una corriente importantísima. Su teoría del conocimiento, con esa diferencia entre lo objetivo, átomos, vacío, formas, y lo subjetivo, colores, sabores, anticipó debates sobre qué podemos conocer y cómo, que siguen supervivos. La diferencia entre cualidades primarias y secundarias que decíamos. Eso es. Y su ética. Una ética secular centrada en buscar la serenidad interior a través de la razón, la moderación, el autoconocimiento, pues resuena mucho hoy en día. En la psicología positiva, en terapias que buscan el bienestar emocional sin necesidad de recurrir a la religión o a lo trascendente. Incluso culturalmente ha dejado huella, ¿verdad? Sí, esa imagen del filósofo que ríe, en contraste con Heráclito, el que llora, se convirtió en un tópico en el arte, en la literatura, como dos formas arquetípicas de enfrentarse al mundo. Bertrand Russell lo dijo muy bien, que la visión de Demócrito se parecía sorprendentemente a la de la ciencia moderna, y que se libró de muchos errores de la especulación griega que vino después. La verdad es que sí, Demócrito nos deja una imagen de audacia intelectual tremenda. Ponerse a imaginar un universo de partículas invisibles que chocan en el vacío, solo con la razón y la poca observación que tenía a mano, es extraordinario. Y ofreció un sistema completo, una cosmología, una teoría del conocimiento, una ética, todo coherente y basado en principios naturales, racionales. Fue un intento brutal de entender el mundo y nuestro sitio en él sin necesidad de mitos, ni dioses, ni fines ocultos, una auténtica liberación para el pensamiento. Y para terminar, déjame volver a esa distinción que hacía él, que me parece potentísima. Lo que existe por convención y lo que existe en realidad. Si hasta lo más básico que sentimos, el dulzor de algo, el color rojo, son en el fondo interpretaciones nuestras, subjetivas, de una realidad atómica que no podemos captar directamente. Pues uno no puede evitar preguntarse, ¿hoy
En nuestro mundo que está súper mediado por pantallas, por algoritmos que filtran lo que vemos, por narrativas que nos construyen, por realidades virtuales, ¿cuánto de lo que damos por real es esa interacción de átomos y vacío de Demócrito y cuánto es una convención muchísimo más elaborada, más sofisticada? Una interpretación colectiva que ya ni cuestionamos. ¿Dónde pondría Demócrito la línea hoy? Entre la naturaleza última de las cosas y todas las capas de interpretación que le ponemos encima. Buena pregunta. Una cuestión profunda, sí, para que sigamos dándole vueltas. Pues con esa reflexión nos quedamos. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda del universo de Demócrito. Ha sido fascinante. Hasta la próxima.